Dios los bendiga, estamos leyendo el Nuevo Testamento, exactamente estamos leyendo Mateo. El día tercero de esta lectura vamos a leer Mateo capítulo número 3. Hemos estado leyendo ya el capítulo 1, el capítulo 2 y la recomendación es que cada vez que vayamos leyendo vayan pensando en estas preguntas. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Esto para que cada vez que leamos vayamos nosotros concientizando y haciendo una verdadera exégesis de lo que nos quiere decir el texto y para que aprendamos. Ya habíamos leído el capítulo número 1 que habla de la genealogía de Jesucristo, del nacimiento, el capítulo 2 que habla de la visita de los magos, de los sabios y la matanza de los niños, y el capítulo 3 habla de la predicación de Juan el Bautista. Aparece en la escena Juan el Bautista, pero ya aparece predicando, lo que quiere decir que ya ha pasado mucho tiempo desde lo que ocurrió en el capítulo número 2. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ir haciendo algunas preguntitas sobre lo que hemos leído. Dice que en esos días Juan el Bautista se puso a predicar en el desierto de Judea. Empezó a predicar, pero ¿qué edad tendría Juan el Bautista, por ejemplo? ¿Qué predicaba? Estaba predicando sobre el reino de Jesucristo. ¿Qué edad tendría? Si leemos Lucas, cuando lleguemos a Lucas, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista era contemporáneo con el Señor Jesucristo. Juan el Bautista le llevaba alrededor de 6 meses a Jesús. Entonces Juan también tendría cerca de la edad de Jesucristo, que para este entonces también estaría cerca de los 30 años. Por lo cual Juan tendría unos 30 años y estaba predicando en el desierto de Judea, diciendo que la gente se arrepintiera porque el reino de los cielos se había acercado. Ya era momento de hacer frutos de arrepentimiento. Y la Biblia también en el Antiguo Testamento menciona que habría de venir un tal Elías que abriría camino. Y también lo que menciona es de esta manera: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Había alguien que debía preparar el camino del Señor Jesucristo, alguien que ya debería estar hablando de lo que venía. Y este era Juan el Bautista. Juan dice que era una persona humilde porque con la forma en que describe cómo se vestía, dice que era con pelo de camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y que su comida era comida de langostas y miel silvestre. Esta miel se refiere a una miel que se saca de un árbol, no es la miel de abejas, sino de un árbol. Esa era la miel que comía, pero era en sí con una dieta diferente, muy diferente a los demás. Dice que salía a Jerusalén, que salía a él, Jerusalén y toda Judea. Es decir, todos los habitantes de Jerusalén y de todos los alrededores venían a donde él estaba
y toda provincia alrededor del Jordán, porque él estaba cerca de los ríos donde podía hacer el bautismo. Y bautizaba a las personas en el Jordán y confesaban ellos sus pecados. Lo que quiere decir también ahí es que las personas creían a la palabra que le estaba diciendo, y cuando él los decía bautícese y hagan frutos de arrepentimiento, ellos literalmente dejaban de hacer los males que estaban haciendo. Pero también muchos de los fariseos, y fariseos es una palabra tal vez que muchos no conozcan, pero fariseos eran aquellos que tenían una corriente de religión fuerte entre los judíos, los cuales eran estudiosos de la Biblia, pero también eran hipócritas. Y de los saduceos, que también era otra corriente también religiosa, que tenían diferencias entre los fariseos y los saduceos. Y ellos venían y lo escuchaban, pero como él, por el Espíritu Santo, veía que eran hipócritas y que tal vez iban solamente con el desdén de escucharlo y no de tal vez de hacer frutos dignos de arrepentimiento, él les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que quiere decir es que cuando uno en realidad se acerca al Señor, uno no puede decir: yo me acerco y sigo siendo la misma persona que era. Yo continúo siendo el mismo que fui siempre. No, cuando uno se acerca al Señor Jesucristo, Dios empieza a hacer en uno cosas grandes y maravillosas, y por eso se ven en frutos dignos de arrepentimiento. El que mentía deja de mentir, el que roba deja de robar, el que mataba deja de matar. Y por eso ellos, aunque iban y escuchaban, seguían siendo los mismos hipócritas, egoístas, altaneros, que juzgaban simplemente con el parecer, y ellos se hacían los muy santos, pero seguían siendo los mismos. Por eso Juan les habla tan fuerte. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí es muy fuerte Juan cuando le habla a los fariseos y les dice: ustedes pueden decir que es que ustedes son descendientes de Abraham. Abraham pues es el padre, podría decirse, del pueblo de Israel. Entonces ellos dicen: nosotros somos descendientes. Pero Juan, sabiendo que él les estaba hablando fuerte, que ellos se podrían disculpar diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces Juan les dice: es que en realidad ser descendiente de Abraham es mucho más que eso. Y es más, es tanto así que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, como diciendo: en realidad Dios puede hacer hijos de Abraham de cualquier otro lugar, pero que en realidad sí sean hijos de Abraham, que actúen como Abraham, que se parezcan a Abraham, que Abraham actuaba con fe, con humildad, con humillación. Pero en cambio ustedes, que son egoístas, que son muy altivos, ustedes en realidad no se parecen a hijos de Abraham. Y entonces él dice: vea, ¿qué es lo que pasa? El versículo 10 es un poco más expreso. Dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Les explica, les está diciendo: vea, cuando un árbol se siembra y este árbol no da fruto el que se pidió que diera, entonces lo que hace el dueño del árbol es cortarlo y echarlo al fuego. Ojo con ustedes, que ustedes dicen ser hijos, pero no dan buenos frutos, no dan frutos de arrepentimiento, no dan frutos como es lo que debe ser. Entonces, si siguen así, lo que va a pasar con ustedes es que van a ser cortados y echados en el fuego. Y ya luego le explica en el versículo 11, dice: yo a ustedes y a las personas que aceptan el bautismo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás de mí, que es mucho más poderoso, y este bautizará no solo en agua, sino en el Espíritu Santo. Acá vuelve, aquí para uno entender este versículo 12, tiene que también ver que el 10 y el 12 están como unidos. El 10 y el 12 están unidos. El 11 hace parte de un contexto un poco diferente. El 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Habla de lo mismo. Dice: aquí está el que es dueño de una era donde cultiva. Va a recoger el trigo en el granero. Dice: recoge su producto, pero lo que no es bueno dentro de su granero, aunque esté en su granero, aunque esté en su era, dice, eso lo va a quemar. Está hablando lo mismo que el 10. Los árboles que no deben buen fruto se van a quemar. Jesucristo, al ser un hombre, hace muestra de todo lo que se debe hacer.
Entonces Jesús viene de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Juan se le opone porque Juan sabe quién es Jesús y le dice, pero ¿cómo es posible? Yo no te puedo bautizar, yo no tengo la autoridad. ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti si antes tú me debes bautizar a mí? Pero Jesús, siendo ejemplo de todo humano, él dice, deja que cumplamos toda la justicia, porque Jesús también debía ser bautizado porque era humano, dando ejemplo de lo que todos debemos hacer, ser bautizados. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Estos bautismos se hacían en el río Jordán, por lo tanto se hacían en inmersión también, no, no, no solamente como hacen otros, que es aspersión, es sumergidos, se sumergía. Dice la Biblia que aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando dice y aquí los cielos se fueron abiertos y vio, la pregunta sería, ¿quién fue el que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma? Más adelante, en los otros evangelios sinópticos, que serían Marcos y Lucas, podemos ver que se refiere a que Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, porque se le había dicho a él que sobre el que él viera el Espíritu de Dios descendiendo como paloma, ese sería el Cristo, ese sería el al que él estaba abriendo camino. Entonces también tener en cuenta que estos evangelios, vea que el bautismo de Jesús dice que está escrito también en Marcos y también en Lucas. Uno puede leer acá y puede leer allá y puede sacar el contexto completo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así hemos terminado la lectura del capítulo número 3 de Mateo. Nos vemos mañana con una próxima lectura. Dios te bendiga.